Hola, muy buenas tardes. En otras entregas hemos hablado, ya saben, yo soy un amante de la historia, pero siempre hablamos que de los griegos y de que los romanos y de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Y la verdad es que yo creo que es muy importante que los jóvenes nacidos de los años 90, en el 2000, conozcan una parte muy importante de la historia y muy reciente, cosas que ocurrieron en la historia moderna y que pues todavía en estos tiempos repercuten en nosotros. Soy Luis Guillermo Víquez, artista, activista por la inclusión, soy un amante de la historia y me encanta colaborar con el colectivo entre todos, dando información que pueda ser importante. Y entonces comenzamos. Te quiero contar de lo que se llama el fin de la Guerra Fría. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, una parte de Europa había sido liberada de los nazis por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lo que se llaman los aliados. Otros países habían sido liberados por la Unión Soviética. Ambos grupos eran enemigos de los nazis, pero eran antagonistas ideológicamente, tenían ideas muy diferentes de cómo se tenía que gobernar un país y cuál era el camino que tenía que llevar el mundo después de la guerra. Uno era el proyecto de la Unión Soviética, que era un proyecto comunista con países del régimen de partido único, donde no existiera la propiedad privada, copiado del modelo que tenían en Rusia en ese momento. Y el otro era un proyecto capitalista de libre mercado, básicamente como se estaba llevando los Estados Unidos y Europa Occidental en aquel momento. Eran dos proyectos muy diferentes. Y esto en realidad se justifica lo que ocurrió en la Guerra Fría. Digo que se justifica, no que ninguno tuviera la razón, pero Europa estaba devastado después de la Segunda Guerra. Probablemente le pueden preguntar a sus padres o a sus abuelos y lo recordarán. Y claro, si un país, si tú vas a financiar con tu dinero y tus recursos para que un país se desarrolle y reencuentre el camino, tiene sentido que quieras que, ok, yo los ayudo, les doy dinero, los apoyo, pero quiero que se alineen al tipo de gobierno y política económica de mío, del país que está poniendo el dinero. Esto se llamó la Guerra Fría. Se llamaba Guerra Fría porque ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos nunca se volvieron a enfrentar directamente. Cada uno suministraba armas, dinero y recursos en conflictos regionales y nacionales de otros países. Revueltas en las universidades, huelgas de maestros o huelgas en las fábricas, hasta ataques terroristas y golpes de Estado en algunos países o entre varios países entre sí. Y siempre en lo oscurito estaban los Estados Unidos por un lado y sus aliados, por otro lado la Unión Soviética y sus aliados, manejando los hilos de la situación. Era así, ¿verdad? Y la existencia de bombas atómicas había creado la posibilidad real de que se pudiera exterminar a la raza humana, ¿verdad? Los aliados crearon la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que eran, digamos, los ejércitos de Estados Unidos y Europa Occidental, y entonces el bloque soviético creó un grupo similar que se llamaba el Pacto de Varsovia, que también unía a los ejércitos de los países que estaban alineados con la Unión Soviética. La Unión Soviética sacó el primer satélite artificial al espacio y los gringos inmediatamente sacaron otro y comenzó de hecho lo que se llamó la carrera espacial. Los los aliados pusieron en Europa Occidental cohetes apuntando hacia Europa del Este y los rusos pusieron
misiles en Europa del Este apuntando hacia Occidente. Los americanos fabricaban de repente una bomba o un avión o un submarino muy potente y Rusia inmediatamente fabricaba algo igual o mejor. Y eso se llamaba la carrera armamentista. No te voy a contar lo que pasó en 50 años de conflictos, pero era realmente espeluznante. En un momento, por ejemplo, los ciudadanos de Europa del Este comenzaron a pasarse al oeste, ¿verdad? Y en cosa de 24 horas, en 1961, los soviéticos construyeron un muro con púas y alambradas y perros de ataque y qué sé yo, dividiendo Alemania en dos, ¿verdad? De hecho, había una parte de la Alemania del Este, estaba separada por un muro de Alemania del Oeste. Eso se hizo en un solo día. Nacieron dictaduras de derecha y de izquierda. Ya sabes, aquí en América Latina, tal vez has escuchado de que si Somoza y que Stroessner y que Videla, qué sé yo, nacieron otras en África. De verdad que vivíamos con una amenaza permanente de ambas potencias. Era así. Y entonces pasó algo que es lo que te voy a contar, lo increíble que ocurrió. Para mí, probablemente, son los hechos más significativos del final del siglo XX y forjaron parte de lo que llevamos del siglo XXI. De mucho de esto yo tuve la fortuna de verlo en televisión, era noticias en tiempo real. El asunto fue más o menos así. En 1981, los polacos, un grupo de sindicalistas polacos se pusieron a cuestionar al gobierno impuesto por Moscú después de la guerra. Inmediatamente fueron, como había ocurrido en otros países, fueron sofocados por la fuerza, por el régimen soviético. En muchas partes en estos países de Europa del Este ocurrió lo mismo y todos recibieron un contragolpe muy duro del gobierno soviético. Esto ocurrió también parecido en Hungría, ocurrió en Checoslovaquia, ocurrió en Bulgaria. Pero, ¿qué crees? Menos de un año después, en la Unión Soviética se murió el presidente Boris Brezhnev, que era el presidente en aquel momento. Y le siguieron en los siguientes años 2 o 3 mandatarios que todos por alguna razón murieron en poco tiempo. Hasta que en 1986, recuerda este nombre, llegó un señor que se llamaba Mikhail Gorbachev. Él había sido secretario del Partido Comunista Ruso y fue el primer dirigente ruso en entender que la Unión Soviética había acumulado una deuda inmanejable y había que comenzar a pagarle a los bancos. Es decir, como decíamos, los países, tanto los del bloque occidental como el bloque soviético había mantenido, apoyado con recursos, con armas, con dinero, con maestros, con médicos, a casi todos los países socialistas del mundo, y eso era dinero que tenían que sacarse de alguna parte, la sacaban de los bancos. Y Gorbachev se dio cuenta, o más bien tomó la responsabilidad de decir que era el momento de empezar a pagar. Así que, sin anuncio de ninguna especie, de un momento a otro, la Unión Soviética se bajó de la carrera armamentista, se bajó de la carrera espacial y en el mismo movimiento anunció al mundo y se bajó de la Guerra Fría. Rusia le dijo a los países comunistas que a partir de ese momento cada uno tenía que rascarse con sus propias uñas. Esta forma de política, esta decisión se llamó la perestroika en ruso. Los gobiernos de Occidente, te imaginarás, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, estaban atónitos. Nadie se esperaba algo así. Gorbachev también decidió que la verdad del costo de haber mantenido la Unión Soviética y sus satélites tenía que saberse. La gente tenía que conocer la verdad para que no lo consideraran una especie de traición. Esto se llamó la transparencia, el glasnost en ruso. Los ciudadanos de Europa del Este
comenzaron a caer en cuenta, te imaginas, porque esto nada más fueron noticias, y la gente en Hungría, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, empezaron a caer en cuenta de lo que estaba pasando. Los húngaros un buen día se fueron a la frontera que los dividía con Austria, con pinzas y alicates, cortaron las alambradas que los separaban de Austria desde hacía casi 40 años, y fueron y pasaron a Austria a visitar a sus familiares y amigos de los cuales estaban separados hace mucho tiempo. Los húngaros, que habían sido aplastados varias veces por haber intentado salirse del Pacto de Varsovia, fueron los primeros en liberarse psicológica y físicamente del bloque soviético. A los alemanes del este solo se les permitía viajar dentro del bloque soviético, ¿verdad? Podían viajar a estos mismos países, no podían venir hacia Occidente. Entonces, unos cuantos se fueron para Hungría, vieron lo que estaba pasando y empezaron a pasarse a Austria por las alambradas y de ahí a Alemania del oeste, a su propio país, a la parte que era aliada, a ver a sus familiares y a los amigos que no veían desde hacía muchísimos años. Te imaginarás que la noticia se corrió como la pólvora y en pocos días más de 1 millón de alemanes habían atravesado por Hungría y Austria hacia Alemania del oeste. Y entonces, un buen día, un periodista se equivocó en las noticias. Iba a anunciar que el gobierno estaba pensando en abrir las fronteras, pero se equivocó y dijo que a partir del día siguiente, quien quisiera pasar directo hacia Alemania del oeste, atravesando el muro, podía hacerlo. Como te digo, fue un error del reportero. La gente vio las noticias en radio, en televisión, empezó a dudar, pero bueno, algunos empezaron a dirigirse hacia el muro, ¿verdad? Iban muertos del susto, porque ya en el pasado a mucha gente habían asesinado por tratar de atravesar el muro. Pero bueno, comenzaron a llegar y comenzaron a pasar. La policía no sabía, eso era como gracioso, no sabía si abrir las rejas o abrir fuego, porque no tenían órdenes de qué se podía hacer. Pues ese mismo día, de hecho, se terminó el comunismo en Alemania y simbólicamente se acabó el bloque soviético. Cayó lo que llamaban la cortina de hierro, que le había llamado Churchill casi 30 años antes. En un solo año, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, todos derrocaron a sus gobiernos comunistas, prosoviéticos, y se independizaron del bloque soviético. Casi todos fue caídas pacíficas, era un poco una muerte anunciada, menos en Rumanía, donde hubo una revolución, una guerra civil, pero al final todos estos países se salieron del bloque soviético. El otro gran detonante de este asunto, aparte del tema de la deuda de la Unión Soviética, fue el nacimiento de la computadora personal y el Internet. Cuando el gran poder de la Unión Soviética y sus aliados era la industria, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Cuando apareció el microchip, la industria pesada, la industria del acero, la industria del carbón, dejó de ser el patrón de la economía, ¿verdad? La tecnología, los que nacieron a finales de los 90, nacieron dentro de esto y no se dieron cuenta. Pero aquí la tecnología se desplazó desde la industria hacia la informática. Y la Unión Soviética y sus aliados simplemente no pudieron dar ese paso. Se comenzaron a atrasar y mantener el imperio soviético se hizo insostenible. Pasaron muchas más cosas, pero el mundo increíblemente empezó a cambiar de dirección muy rápidamente. Los países de Occidente, como les decía, estaban atónitos. Los alemanes con sus propias manos trajeron martillos y mazos y empezaron a derrumbar el muro de Berlín. Incluso
hay todo un concierto muy importante de un grupo norteamericano que se llamaba Pink Floyd, se llamaba The Wall, ¿verdad? El muro. Fue realmente algo inconcebible. No todo el mundo comunista era igual, ¿verdad? No en todo lado pasó lo mismo. Mientras en Europa se acabó la Guerra Fría, en la plaza Tiananmen de China, los tanques aplastaron a un grupo de estudiantes que se rebelaban también en busca de democratización. China, sin dejar de ser comunista, a partir de ese momento empezó a desarrollar un modelo comunista capitalista, por decirlo así, hacia afuera, que como ustedes son testigos, han convertido a China en otra potencia mundial. En algún momento, Gorbachev trató de encontrar la mejor salida económica para Rusia. Hubo un momento muy difícil en que, digamos, el capitalismo todavía no se había asentado en Rusia y el comunismo no se había ido del todo. O sea, te imaginarás que un cambio de estos en un país tan enorme, los diputados, los ministros, era un cambio muy importante, muy de golpe. Y el pueblo ruso pasó grandes necesidades. Y ninguno de los regímenes que dependían de Rusia pudo sobrevivir, ¿verdad? Se presentaron casos anecdóticos que hasta podríamos decir hoy graciosos. Por ejemplo, la Unión Soviética, que ellos eran en aquel momento la estación espacial era rusa y tenían un astronauta se llamaba el Soyuz en la estación espacial rusa. ¿Y qué crees? El gobierno ruso ya no tenía dinero para mandar un cohete a traer al astronauta que estaba ahí. El pobre tipo se tuvo que quedar varios meses hasta que una misión norteamericana o alemana, me parece, que iba para otra cosa, le dio el ride de regreso a la Tierra. Los regímenes y movimientos que dependían de Moscú dejaron de recibir dinero, y de dinero ruso. Para Cuba, por ejemplo, fue demoledor, ¿verdad? Se le acabó el único socio y como piezas de dominó se fueron cayendo las guerrillas izquierdistas y los gobiernos prosoviéticos en toda Hispanoamérica y África. Finalmente, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se disolvieron. Yugoslavia fue un caso aparte porque nunca se había alineado a Moscú. Yugoslavia nunca fue parte del bloque soviético, aunque era comunista. Pero bueno, cuando murió su presidente, que se llama el mariscal Tito, ya como decir, románticamente, los vientos de democracia soplaban desde Europa hacia los Balcanes y Yugoslavia se desmoronó también. De hecho, de ahí nacieron las repúblicas, lo que antes era Yugoslavia es lo que hoy es Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte. Entonces, así fue como en el siglo XXI nacimos sin la amenaza de las armas nucleares. Se acabó la guerra, por lo menos en aquel momento, se acabó la amenaza permanente de la guerra entre Oriente y Occidente. De hecho, eso ayudó a que se concretara la creación de la Unión Europea. Y bueno, ¿verdad? La historia es como un ser vivo, así que no podemos prever nunca lo que va a pasar en el futuro. Apenas amanecíamos en el siglo XXI, en el año 2001, cuando se dio el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y hoy, en solo 20 años, las sombras de la guerra vuelven a asomarse en Corea del Norte, en Ucrania y en Oriente Medio, entre otros. Por eso es muy importante que conozcamos nuestra historia, que han habido, esta no es la única, pero han habido momentos en la historia en que se ha logrado una paz importante en el mundo, porque hemos cometido una y otra vez los mismos errores del pasado,
yo que soy una persona amante de la historia, es increíble saber que los errores que cometió o el ansia de poder que tenían griegos, romanos, macedonios, persas, ingleses, aztecas, se siguen repitiendo. Y llega el momento en que deberíamos aprender de la historia. Si te gusta esto que te estoy contando, te invito, pronto va a estar disponible mi audiolibro Historia de la Civilización. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista con discapacidad, amante de la historia, y te invito a que le des, que te gusta, te invito a que compartas este video y yo te espero en unos días aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.